Bueno, el proyecto de innovación docente que pusimos en marcha desde la Universidad de Cádiz, en concreto el área de Sociología, lleva por título Banco de Actividades Prácticas, la creación de nuevas herramientas y materiales docentes en el ámbito de las ciencias sociales. Los objetivos que se perseguían con la implementación de dicho proyecto eran básicamente los siguientes. Primero, pues buscábamos la coordinación de una actividad entre asignaturas de distintos grados y distintos centros. En segundo lugar, facilitar la tarea docente del profesorado en sucesivos cursos académicos. Unido a ello, un tercer objetivo iba dirigido a la creación de lo que hemos definido como banco de actividades prácticas, entendido como una estrategia para la futura implementación de modelos docentes novedosos y actuales que se están poniendo en marcha en los últimos años y que se conocen con el nombre de aula invertida o aula inversa. Y por último, pues garantizar en cierto modo la visibilidad y aplicación práctica de los contenidos teóricos de las asignaturas con el objetivo de facilitar su comprensión por parte de los alumnos y así contribuir a la mejora de su rendimiento académico. Una de las primeras actividades que pusimos en marcha para poder empezar a implementar dicho proyecto, que poco a poco vamos a ir viendo en qué consiste, pues supuso la formación de los profesores, las profesoras implicadas en el mismo, en uno de los temas que más nos interesaba en la actualidad y que guarda relación con lo que se conoce como la clase invertida. Esta clase nos la dio el experto en el tema, que es Ramón Barrera Morales, y con él estuvimos discutiendo pues las ventajas e inconvenientes que podía tener la creación de un banco de actividades prácticas y qué estrategias de actuación podíamos ir desarrollando para su implementación y exitoso. Además, como la puesta en marcha de este proyecto implicaba profesoras que impartimos asignaturas en diferentes grados y en diferentes facultades y diferentes centros, el procedimiento de trabajo que seguimos fue ir desarrollando diferentes reuniones presenciales, reuniones virtuales a través del correo electrónico y también utilizamos la plataforma Google Drive como mecanismo para ir creando ese banco de actividades prácticas, para ir discutiendo qué actividades íbamos a incluir en el mismo y los rasgos básicos de cada una de ellas. Por eso, en esta pantalla lo que hemos intentado capturar es una pequeña muestra del diseño de este banco de actividades prácticas que vamos a ir creando, donde tenemos las carpetas de cada una de nosotras y pinchando en cada una de ellas veríamos las asignaturas implicadas en ese proyecto, ¿no? Una vez que fuimos venciendo la reticencia a trabajar con el Google Drive, que fuimos mejorando el diseño de ese proyecto en esa plataforma, teníamos que ponernos de acuerdo en cuáles podrían ser los elementos a incluir en cada una de las actividades prácticas que iban a integrar ese banco de actividades prácticas. Tras mucho discutir y hablar, puesto que las actividades son de diferentes asignaturas, pero que tienen como nexo común una preocupación por analizar la realidad social, laboral y criminológica con lo que se conoce como las lentes sociológicas, bueno, decidimos que estos eran los elementos básicos que iban a integrar esa ficha, ¿no?, para cada una de las actividades. Como ven, eran nueve elementos. El primero hacía alusión al título de la actividad, el segundo era un código de la actividad, unos códigos que utilizábamos para una fácil y rápida identificación de la actividad que iba a formar parte del banco de actividades prácticas. En tercer lugar, la ubicación de la asignatura, o sea, la ubicación de esa actividad práctica en el marco de la asignatura, curso y grado. En cuarto lugar, cuáles son los objetivos básicos que se tratan de cubrir con esa actividad. En quinto lugar, si eran necesarios algunos conocimientos o habilidades previas para poder llevar a cabo la actividad práctica. En sexto lugar, la descripción en sí de la actividad. En séptimo lugar, qué recursos se podrían necesitar para llevar a cabo esa práctica, pues por ejemplo un vídeo, un artículo de prensa, un texto académico.
En octavo lugar, cuáles eran los criterios de evaluación que se iban a seguir para valorar esa actividad práctica. Y por último, una serie de anexos que se podían considerar importantes para tener una visión de conjunto de esa actividad práctica que iba a formar parte de lo que hemos llamado el banco de actividades. En esta diapositiva lo que se muestra es, digamos, una visión de conjunto de lo que después se ha ido volcando progresivamente en ese banco de actividades prácticas. Como veis, se ha implementado en dos facultades diferentes, Ciencias del Trabajo y Derecho, en los grados pertenecientes a Relaciones Laborales y Recursos Humanos, un máster, también el máster en Mediación y en el grado de Criminología y Seguridad. Como ven, abarca todos los cursos, más o menos, hace un barrido por todos los cursos del grado, y seguidamente hemos puesto cuáles son las asignaturas concretas cuyas actividades prácticas forman parte del BAP. Como ven ahí en la última columna aparecen los códigos que hemos utilizado para identificar la asignatura concreta, ¿no? Como decimos, los rasgos básicos del BAP, bueno, pues que el ámbito de aplicación han sido 2 grados y un máster, que abarcaba todos los cursos que componen los grados, de primero a cuarto e incluso estudios de máster, y la tipología de asignaturas implicadas en este banco de actividades pues eran disciplinas propias de las ciencias sociales que mantenían como nexo común pues la aplicación de los fundamentos del análisis sociológico para un acercamiento teórico y empírico al estudio de la realidad social, de carácter laboral o de carácter criminológico. Por cuestiones de espacio no se ha incluido una ficha completa para que ustedes pudieran ver cómo se ha rellenado, pero en general, de todo ese barrido donde hay más de 30 actividades, los rasgos que más las han venido a caracterizar son los que figuran a continuación. Mayoritariamente eran actividades de carácter grupal, que requieren un trabajo por parte del alumno en el aula, pero también y sobre todo fuera del aula, actividades que no suponían una entrega inmediata, sino una realización de forma continuada a lo largo del tiempo, donde además se comparten en el aula los resultados de las actividades realizadas por los propios alumnos mediante exposiciones orales, y que en definitiva, porque esta era la preocupación básica de las personas que formábamos parte de este proyecto, lo que intentábamos era que se buscara la conexión de la teoría con la práctica mediante el uso de materiales empíricos pues novedosos, atractivos y cercanos sin duda pues a la realidad actual de los alumnos, como eran pues el uso de vídeos, películas, cortometrajes, artículos de la prensa digital, datos estadísticos tomados de diferentes fuentes secundarias, como para el análisis de datos sociolaborales, pues en la encuesta de población activa, o procedentes de investigación social cualitativa, y incluso en algunas actividades se pedía que los alumnos utilizaran las redes sociales, el uso de YouTube o Twitter como mecanismos de comunicación e intercambio de información sociológica relevante para las asignaturas implicadas en este proyecto. Esto es todo, muchas gracias por su atención y nada más.